El ron es el espíritu de la gente, la esencia de la tierra y el alma del Caribe. Estas poéticas palabras del galardonado autor y entusiasta del ron, Ian Williams, captan a la perfección la magia y el atractivo de esta querida bebida. El ron ha sido, durante siglos, un símbolo de la rica historia y cultura del Caribe, y es célebre por su complejidad y versatilidad. En esta animación en 3D, le llevamos de viaje por el fascinante mundo de la elaboración del ron, explorando los métodos tradicionales, así como las técnicas modernas necesarias para producir esta icónica bebida espirituosa. Desde los campos de caña de azúcar, bañados por el sol, hasta las destilerías donde se añeja y mezcla el ron. Descubriremos los secretos y matices que confieren a esta bebida su carácter distintivo y su perfil de sabor único. Acompáñenos en esta aventura por el corazón del Caribe. La caña de azúcar, también conocida como Saccharum officinarum, es la materia prima del ron. La planta tarda entre 10 meses y 2 años en madurar hasta el punto en que se puede cosechar y extraer su azúcar. La caña de azúcar puede cosecharse 1 o 2 veces al año dependiendo de la región. La preparación de la cosecha puede requerir la quema del campo con el fin de eliminar las hojas y las plagas. Debido a su alto contenido en agua, la caña permanece en pie y apenas se quema superficialmente. Debe cosecharse rápidamente y molerse en 24 horas, para evitar así la descomposición del azúcar y las infecciones bacterianas. Tradicionalmente, la caña de azúcar se cosecha con machetes, y los cosechadores cortan la caña cerca del suelo, ya que la concentración de azúcar es mayor en esta parte de la planta. Posteriormente, se retiran las puntas de las hojas. Hoy en día son cada vez más utilizadas cosechadoras de caña de azúcar mecanizadas. Todas ellas funcionan según un principio similar. Las desmochadoras, 2 cuchillas en forma de estrella que giran en sentido contrario, cortan las puntas de las hojas, que, como se ha dicho, no son necesarias. A continuación, los sinfines, localizados en la parte delantera, procesan y cortan la caña de azúcar. Una cinta transportadora envía la cosecha a un camión remolque, mientras que los residuos vegetales secos son separados de la cosecha mediante un soplador. La cantidad de cultivo que puede cortar una cosechadora supera con creces la de los recolectores manuales. Mientras que un buen trabajador puede manejar hasta 3 toneladas en un día, una cosechadora completa puede recoger hasta 146 toneladas de caña de azúcar en solo 3 horas y media. La caña de azúcar contiene aproximadamente un 75% de agua, entre un 10 y un 16% de azúcar y entre un 10 y un 16% de fibra. El ron puede elaborarse a partir de las distintas etapas de la producción de azúcar de caña. Para fabricar azúcar, la caña de azúcar cosechada es lavada, triturada y molida o prensada en prensas de caña de azúcar mediante rodillos que giran en sentido contrario. De este modo se obtiene un zumo crudo. El zumo de caña de azúcar puede fermentarse y posteriormente destilarse. Este ron suele producirse en Antillas francesas, como Martinica, con el nombre de ron agricole o ron agrícola. Pero este ron, elaborado directamente a partir del zumo de caña de azúcar, es poco frecuente en otros lugares. A continuación, se procede a la evaporación del zumo de caña de azúcar mediante diferentes estaciones de evaporación sucesivas, hasta obtener un líquido almibarado. Se obtiene así un zumo o sirope espeso de color marrón dorado, también llamado miel de caña de azúcar o jarabe de caña de azúcar, que también puede utilizarse para hacer ron, pero que es aún menos común que el ron agrícola antes citado. Este zumo espeso se evapora en una estación de cocción en la cual se acaban formando cristales de azúcar. Para acelerar este proceso se añaden los llamados cristales de semilla en forma de azúcar muy fino. Posteriormente, estos cristales se separan del almíbar viscoso mediante centrifugación en centrifugadoras de alta velocidad. El jarabe marrón oscuro que queda tras la última cristalización es ya la melaza, que aún contiene aproximadamente un 50% de azúcar. La melaza es la materia prima de la mayoría de los rones y se denomina ron tradicional. Algunos rones más recientes son mezclas de agrícola y tradicional.
Para fabricar ron, los derivados del azúcar se fermentan con agua y levadura. La levadura convierte el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Además de estos dos componentes principales, también se puede añadir skimming, dander y mac al mosto, una práctica habitual en el ron jamaicano. El skimming es una espuma que se obtiene durante la producción de azúcar y que en algunos casos se añade al mosto de ron antes de la fermentación. Dander o vinaza es el residuo semisólido que queda en el fondo de los alambiques tras la destilación. Algunas destilerías almacenan la vinaza en barriles de madera o en pozos. El mac es una mezcla de dander, residuos de caña de azúcar y lías. Esta mezcla, formada en gran parte por levaduras muertas, contiene grandes cantidades de ácido butírico y ácidos grasos superiores. Estos se combinan con el alcohol etílico para formar los llamados ésteres y producir aromas afrutados como la piña. Durante este proceso se producen unos compuestos llamados congéneres, que son los responsables del sabor. El tipo de levadura utilizada, la temperatura de fermentación y el contenido de sólidos disueltos, que no son azúcares, influyen en el producto final. La fermentación puede durar entre 24 horas y 2 semanas, dependiendo del perfil de sabor deseado. El resultado es un lavado similar a la cerveza, con un volumen de alcohol de entre el 5 y el 10%. El ron es una bebida espirituosa que puede clasificarse como ligera o fuerte en función de la cantidad de congéneres presentes. Los congéneres incluyen ésteres, aldehídos y alcoholes inferiores producidos durante la fermentación. Los rones ligeros se producen en alambiques de columna. Suelen tener un tiempo de fermentación más corto y menos impurezas que los rones pesados, lo que se traduce en un sabor más sutil y refinado. Proceden de antiguas colonias españolas como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Los rones pesados se destilan en alambiques. Proceden de antiguas colonias francesas e inglesas como Haití, Jamaica, Martinica, Barbados, Guyana y las Islas Vírgenes. Algunas destilerías mezclan rones ligeros y pesados para crear un ron que combina las características de ambas variedades. Tras la fermentación, el aguardiente se destila. En la producción de ron se utilizan dos tipos principales de alambiques, los alambiques de caldera y los alambiques continuos o de columna. Los alambiques de caldera, el tipo original y más sencillo de destilación, son esencialmente las calderas de cobre utilizadas en Escocia para fabricar whisky de Malta y en Francia para el coñac. El caldo se calienta hasta el punto de ebullición. Como el alcohol se evapora a una temperatura inferior a la del agua, el vapor alcohólico asciende por el cuello del alambique. El agua se queda atrás. La destilación separa el alcohol y la mayor parte de los olores y sabores del agua y los concentra. El aguardiente crudo o vino bajo resultante tiene un contenido de alcohol de aproximadamente el 20% en volumen. Para aumentar aún más el contenido de alcohol, se destila una segunda vez. La segunda destilación produce un destilado que suele contener más de un 70% de alcohol en volumen. En la producción de ron, las retortas son un complemento habitual de los alambiques. El destilado del alambique se introduce en la primera de las dos retortas. La primera retorta, llamada retorta de vino bajo, se llena con vino bajo diluido en agua procedente de la destilación anterior. El vapor caliente lleva el líquido a ebullición y concentra la fuerza del vapor, que pasa a la segunda retorta. La segunda retorta, también llamada retorta de vinos altos, se llena con vinos altos que también se han diluido con agua. También en este caso, el vapor lleva el líquido a ebullición y el contenido de alcohol del vapor aumenta por segunda vez. Los líquidos introducidos en las retortas tienen un efecto espectacular en el destilado final. Más adelante, el vapor pasa a un intercambiador de calor para que los vapores de alcohol se enfríen y vuelvan a licuarse. Los alambiques de columna son muy eficientes para la producción de ron debido a su funcionamiento continuo y a su capacidad para producir altas concentraciones de alcohol. Constan de dos columnas que pueden separarse o conectarse como una columna extra alta: la columna analizadora y la columna de rectificación.
En la columna analizadora, el vapor se introduce en la parte inferior de la columna y el lavado en el punto medio. El vapor caliente sube a la parte superior, mientras que el lavado se dirige a la parte inferior. Las bandejas de cobre perforadas de la columna permiten destilar los compuestos más pesados, mientras que los más ligeros suben a la parte superior. La columna de rectificación está conectada a la columna del analizador y sirve para aumentar la concentración del vapor de alcohol de la primera columna. El vapor de alcohol de la primera columna se introduce por la parte inferior y asciende. A través de las bandejas de cobre perforadas, el vapor de alcohol se enfría y vuelve a licuarse. El vapor sigue subiendo de abajo a arriba. De este modo, el alcohol se enriquece y el vapor se vuelve cada vez más resistente cuanto más sube. Es por ello que cuanto más alto sea el alambique, más puro será el alcohol producido. El ron, como todos los destilados, es claro después de la destilación, independientemente de si se destila en alambiques de caldera o de columna. Tras la destilación, el ron blanco se reduce a la graduación deseada. Este ron joven, sin añejar, es el preferido para preparar cócteles de ron y grandes bebidas. El color procede del envejecimiento en barricas de roble y de la adición de caramelo. Las barricas de roble americano, utilizadas anteriormente para el bourbon, son las más utilizadas para la maduración del ron. El interior de estas barricas se carboniza en la tonería durante el proceso inicial de producción, lo que carameliza el azúcar natural de la superficie de la madera y aumenta el contenido de vainillina. La cantidad de estas barricas y su tratamiento tienen un efecto espectacular en el carácter del producto. El envejecimiento de las bebidas espirituosas en los climas tropicales húmedos, típicos del Caribe y Sudamérica, tiene un efecto muy diferente al envejecimiento en un clima más frío como el de Escocia. Las pérdidas de volumen debidas a la evaporación también son mayores en climas más cálidos, en torno al 6% anual, frente a entre un 1,5 y un 3% en Escocia. Pero no solo los métodos de producción y la maduración en barrica son responsables del sabor de un ron. En él influyen su origen y su terruño, incluido el microclima. Esto da lugar a variedades de ron únicas de cada isla o país. La filtración con carbón vegetal es un paso importante en la producción de ron ligero. Este proceso elimina del ron los elementos agresivos e indeseables. Se pueden utilizar distintos tipos de carbón vegetal para tratar determinadas sustancias y suavizar así el ron. Este proceso también puede eliminar el color transmitido al ron por el envejecimiento. La filtración con carbón vegetal puede realizarse antes y después del proceso de envejecimiento. La mezcla es el último paso para cambiar el carácter de un ron, utilizando a menudo una mezcla de rones claros y oscuros de diferentes edades. Algunas mezclas pueden contener tan solo un 5% o menos de alambique de caldera para realzar el sabor. Sin embargo, muchos países productores de ron carecen de reglamentos y organismos en lo que se refiere a declaraciones de edad y aditivos. En el mundo del ron, las apariencias engañan. A menudo se añade caramelo para dar a los rones añejos un color más oscuro y a veces hacer que parezcan más añejos de lo que realmente son. Por otra parte, algunos rones añejos se filtran para eliminar todo el color, dejándolos cristalinos. Los rones añejos se mezclan con rones de distintas edades y tipos. Este proceso de mezcla permite que los distintos sabores y aromas se fundan en un todo armonioso. Espero que esta animación le haya servido para conocer mejor el fascinante mundo de la fabricación del ron. Si le ha gustado la animación, me alegraría recibir un me gusta y una suscripción. No dude en dejarme un comentario, tanto si tiene alguna sugerencia como si es solo para decirme que le ha gustado el vídeo.